Hola, me llamo Cayena y vivo en un pueblo relativamente pequeño, en el interior. Son 3 horas en coche hasta Madrid. Mi madre me abandonó cuando tenía 5 años. Nunca me quiso demasiado. Se quedó embarazada en un momento que no le convenía. Aún era joven y quería vivir muchas cosas, sueños y deseos perdidos. Se sentía injustamente atrapada por un simple desliz que había arruinado su vida para siempre. A pesar de odiarme, me crió a su manera. Estoy segura de que lo hizo más por miedo al qué dirán que por amor. Si me abandonaba, todos la señalarían. Y como mi madre vivía de apariencias, ese era su peor miedo. Obviamente, nunca me lo dijo, pero lo deduje con el tiempo. Siempre he sido buena deduciendo cosas. Mi padre solía decírmelo. Ella me despreciaba y me trataba mal. Recuerdo que, cuando era pequeña, me daba de comer con un tenedor, y a veces empujaba la comida con tanta fuerza que me lastimaba la garganta. Pero esos son solo detalles. Lo peor era cuando me dejaba con hambre, llorando, y aún así me pegaba para que me callara. O cuando me servía un plato enorme y no me dejaba levantarme de la mesa hasta que lo terminara, aunque se hiciera de noche y yo siguiera ahí, frente a la comida fría. Al final, todo salió bien. Se fue con un camionero sin siquiera despedirse. Ni de mí ni de mi padre. Huyó de la mala elección que había hecho. Mi padre solo lo descubrió cuando volvió del trabajo. Jamás imaginó que ella tenía un amante. Incluso llegó a llamar a la policía para denunciar su desaparición. Pero luego todo el mundo se burló de él. Al principio, papá bebió mucho para olvidarla. Era guapa y atractiva, y él siempre pensó que, con el tiempo, acabaría queriéndome. Pero, siguiendo los consejos de mi abuela y con ayuda del tiempo, se fue fortaleciendo, volviéndose más serio y dedicándose a cuidarme lo mejor que podía. Siempre me decía que nunca me dejaría sola. Cuando crecí, nos quedamos viviendo solos. Me parezco mucho a mi madre, y eso me daba rabia. Mi cuerpo, mi cara, todo de ella estaba en mí. Mi padre, en cambio, me mimaba muchísimo. Pasé años durmiendo con él para sentirme más segura. A veces, le escuchaba llorar, aunque sabía disimularlo bien. En esos días, me abrazaba con fuerza. En la adolescencia, llegué a odiar a mi madre. Pero hoy, no siento nada por ella. Cuando terminé el bachillerato, perdí las ganas de descubrir el mundo. Me dediqué solo a trabajar. No era difícil encontrar empleo en mi pueblo. Hay una papelería cerca de casa donde nunca logran retener empleados. La dueña es rara, y su marido es un viejo insoportable. Pero, como sé tratar con gente amargada, llevo allí 2 años. No me preocupa que me despidan. Si eso pasara, siempre quedaría el Mercadona. Todos mis amigos trabajan allí. Es el destino final de cualquiera que termina el instituto. Como no es un trabajo difícil, Conseguí compaginar muy bien el trabajo y las tareas domésticas. Mi padre siempre fue muy trabajador, y eso le mantenía cuerdo. Pasaba mucho tiempo en las obras, que solían durar de 6 a 9 meses. Cuando terminaba un trabajo, casi siempre había otro esperando. Ganaba bien y le encantaba gastar dinero en mí, como si fuera su mujer. Así que sí, soy una niña mimada y llevo una vida cómoda. Aquel pueblo era el único lugar que hacía feliz a mi padre, así que nunca me planteé mudarme, a pesar de que todo el mundo conocía nuestra vida, lo que a veces me molestaba. Pero las raíces que creamos allí eran tan profundas que si tuviéramos que marcharnos por cualquier motivo, estoy segura de que mi padre se pondría enfermo. Todo el mundo le conocía. A cada paso que daba por la calle, alguien le saludaba. Si nunca se hubiera mencionado el tema de mi madre, habría sido perfectamente posible seguir con la vida como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, empecé a sentir celos de él. Era como si hubiera sustituido a mi madre. Y a medida que me convertía en mujer, me daba cuenta cada vez más de cómo mi padre seguía siendo un hombre galante, serio, humilde y de pocas palabras. Estos rasgos me impactaron en un hombre. En consecuencia, cada vez que se echaba novia, yo le decía que no quería conocerla e intentaba que pasara conmigo más tiempo del habitual. Le dije que si metía a otra mujer en casa, me iría. Obviamente era un comportamiento tóxico, pero la atención de mi padre era lo más valioso para mí. No quería compartirla. No tenía hermanos, así que me acostumbré a tener todo el apoyo que él siempre me daba. Lo interesante es que también noté sus celos. Cuando le decía que estaba hablando con alguien y que me gustaba, se ponía visiblemente más nervioso, pero siempre sabía cómo lidiar con ello. Al final, no tenía pareja, solo cultivaba pensamientos maliciosos y lujuriosos que rápidamente apartaba de mi mente. Pero cuando estos pensamientos aparecían, mi cuerpo reaccionaba, mostrándome lo que realmente me gustaba.
Mi relación con mi padre siempre ha sido muy estrecha. Nunca fue tímido conmigo. Siempre se cambiaba delante de mí cuando salía de la ducha, pensando que yo no miraba. Al fin y al cabo, en su mente, ¿por qué iba a interesarse una hija por su propio padre? Además, siempre hablábamos abiertamente de cualquier cosa y nunca éramos religiosos, lo que significaba que no nos sentíamos culpables ni reprendidos por nada. Al menos, así funcionaba mi mente. Me permitía pensar lo que quisiera, explorar y comprenderme cada día más. Soy una chica sencilla y disfruto de las pequeñas cosas de la vida. Una vez le conté todo esto a una amiga. Era la única chica de 4 hermanos y creció en un hogar donde todo se consideraba incorrecto. Si fuera por su familia, sería la encarnación de la campesina más pura. Me reía mucho con ella porque sabía que no era una santa. Al contrario, me contaba abiertamente sus aventuras, y a mí me encantaba oírlas. Con sus dedos, y cuándo y cómo pillaba a cada uno de sus hermanos haciendo cosas que no debían. Iban a la iglesia todos los domingos, y parecían esas familias de los anuncios de seguros médicos. Si los miraras desde fuera, sentirías envidia de su perfección. Pero, como ella misma contaba, los martes, cuando todos los mayores de la casa se iban a trabajar, los pequeños sacaban de un cajón cerrado con llave las cintas promiscuas de su padre y las veían, burlándose de los demás. ¿Cómo se enteró de esto? No se lo pregunté, porque estaba más interesado en contarle el día en que me burlé de mi padre solo por diversión. Acababa de salir de la ducha y mi padre estaba en el salón viendo el partido y bebiendo cerveza. Le dije, me imaginé que debía de ser la tercera, así que debía de estar sonriendo y ser espontáneo. Fue entonces cuando me sequé un poco y me acurruqué. Me acerqué a él, sujeté cada extremo de la toalla y la abrí diciendo, «Toma, papá, ¿crees que soy guapa?» Mantuvo la boca entreabierta y no respiró durante unos 3 segundos, con los ojos escrutando cada uno de mis rincones. Me eché a reír, me tapé de nuevo y salí corriendo. Fue muy bonito. Siguió haciendo el ridículo, diciéndome que dejara de jugar a estos juegos, pero yo sabía que no lo decía en serio. Siempre he jugado así con él. Mi amiga se escandalizó con mis historias, pero se alegró muchísimo de saber que su amiga se pasaba de la raya y hacía cosas que ella seguramente también haría. Nos conocemos desde jóvenes. Somos grandes amigas. Me sentía cómoda contándole cualquier cosa, pero por supuesto había cosas que no le contaba. Una de ellas fue un sábado después de comer, cuando estaba en casa con mi padre. Ya había limpiado la casa, y todo estaba de ese buen humor de casa limpia y barriga llena. Le había preparado su comida favorita y estaba más contento que de costumbre. Me tumbé en su regazo y me acarició la cabeza. Qué satisfecha me sentía cuando estaba con él. ¿Conoces esa historia de tener un hijo para que te cuide cuando seas viejo? Pues bien, me di cuenta de que yo era esa hija. Nací no deseada por mamá, pero para papá yo era su mayor regalo. Me di cuenta de que si tenía que amarle más, y si amar más significaba amar como amantes, no habría mucha diferencia. Al día siguiente, nos comportaríamos como si nada hubiera pasado. Mis pensamientos rumiaban esto, y mientras estaba tumbada de lado, empecé a retorcerme y a gemir en voz muy baja, casi imposible de oír. Estaban poniendo una película genérica de Jack Chan, una de esas que claramente parecen ser sobre blanqueo de dinero, pero no estaba prestando atención. Me estaba automanipulando, pasando un pie por encima del otro. Mi estómago empezó a cosquillear, y el cosquilleo fue directo a mi pequeña gruta, mi manantial. Las extremidades de mi cuerpo empezaron a sonrojarse a medida que la sangre circulaba más deprisa, y mi corazón cobraba vida, rechinando entre mis costillas. Seguí alisando su rodilla mientras me acariciaba la cabeza. Tiré la manta entre mis piernas y dejé que mi piel se volviera blanca, contraste con la habitación ligeramente más oscura. Sé que debí de activar los reflejos de mi padre, porque su cabeza se inclinó sutilmente hacia el espacio entre el televisor y la ventana, lo que le permitió cerciorarse de que, sí, las cosas de su hija asomaban más de lo habitual. Sabiendo que había llamado la atención, me ajusté para conseguir 2 cosas: acercar mi cabeza a los genes que me hicieron y mostrar su resultado. En ese momento pensé, mira papá, lo que ha creado tu pincel, mira qué bien dibujas. Poco sabía él que yo llevaba tiempo preguntándome cuál sería el sabor de la pintura. Esa sensación era mágica, de querer entregarte, de querer usar más la mano. Te vuelves tonto, y el prolongado periodo de celibato en el que me encontraba me hacía aún más peligroso. Mientras me embarcaba en estos pensamientos, empecé a notar la hinchazón bajo mi mejilla izquierda, que crecía caliente tras la tela de sus vaqueros. Parecía estar controlándose. Su respiración se hizo más lenta y luchó con todas sus fuerzas para no faltarle el respeto a su pequeña. Así, una hija tan guapa.
tan hermosa, desnudada en el sofá. Una hija tan buena que siempre hacía lo que le pedía. Una hija modelo para cualquiera. ¿Dónde la has visto crecer así? Que estuviera tumbada en él no significaba que tuviera que relajarse así. Fue entonces cuando fingí estirarme e interpreté un movimiento de estiramiento exagerado, cerrando los ojos, abriendo la boca y empujando la mano hacia arriba. Mi mano tardó mucho en subir, porque quería sentir ese bulto, y en el momento en que lo sentía, el dorso del dedo se apoyó en el palo que ahora pateaba violentamente. Me atrapé la punta del labio inferior entre los dientes. Mis ojos empezaban a cerrarse tan tranquilos como yo, ligeros, casi voladores, adormecidos por alguna droga natural que mi cuerpo debía de estar liberando en aquel momento. Mis movimientos rara vez cesaban. Siempre inventaba algún motivo para moverme. Sacaba un tema, levantaba la cabeza y aparcaba la boca junto a la fuente. Las medias que llevaba eran demasiado finas para dejarlas en casa, y en mis movimientos conseguí subir la tela hasta la punta de la carne de papá. Me di cuenta de que a él ya no parecían importarle mis movimientos. Las caricias en mi cabeza se convirtieron en empujones súper sutiles hacia la fuente de su éxtasis. A veces me rascaba la mejilla, solo para tener una excusa para hacer un movimiento repetitivo sobre la razón de mi existencia. Jadeaba y luego rompía en un bostezo falso para disimular. Aprendió de su hija. A estas alturas ya asomaba la cabeza. Nunca le había visto tan firme. Me dieron ganas de intimar con esa parte que mantiene oculta. Vengo de ahí. Tiene sentido para mí. Había conseguido estropearlo algunas veces, pero eran contadas. Como la vez que me hice la dormida para mirar. Cuando salí de la bañera, vi que la cosa se balanceaba pesadamente, y mi boca empezó a abrirse sola, como estaba ahora, tumbada sobre mi regazo. Dele, la estaba mirando ahora. Parecía que iba a reventar, parecía desesperada. Y lo mejor era que no paraba. Seguía subiendo y bajando con arrogancia, como si quisiera entrar en algún sitio. ¿Pero dónde sería eso? Se me ocurrió toquetear el móvil para apoyarme en él. ¿Cómo se dejaba llevar? ¿Cómo podía ser así una hija? Empecé a hablarle de mi amigo, pero solo era para seguir abriendo y cerrando la boca con su nervio justo al lado. Estaba muy cerca, justo en la esquina. Me reí solo para abrir más la boca, y con las patadas que me daba la carpa, era casi como si estuviera chupando disfrazada. Nada de eso estaba mal. Era solo el amor de una hija y de un padre que siempre me cuidó. Me di la vuelta, tumbándome boca abajo en el sofá. Aquella polla ya estaba en mi cara, sin ningún pudor. Así era, así tenía que ser. Apuntaba hacia arriba, como un cohete sin frenos, entera y brillante. Ese castillo que invita a hablar de él. Era como un niño al que le acaban de hacer un regalo. Hablaba por hablar, jugueteando con el móvil, dejando que esa ofensa se me pegara a la mano a voluntad. Si quisiera, podría caerme allí y quedarme para siempre. Si pudiera, mis calzoncillos ya no ocultaban nada, y la mano de papá fue allí a buscar cobijo, algo que apretar, que aliviara un poco la desesperación de querer zambullirse con todo en alguna fuente. La más cercana. Si era la de su hija, aún mejor. Si miraba un poco más abajo, encontraría un lugar donde esconder 2 dedos. Mi raja lloraba sin cesar, quería consuelo, quería el vaivén de un cuerpo caliente, quería cabalgar, quería ser, sentir, existir solo para esto. Quería que alguien me dijera que solo existía para eso y que estaba cumpliendo mi propósito como mujer, ya que esos dedos callosos no iban a hacer que los gruesos pétalos de mi rosa fueran lo primero. Sí, así lo hice. Fingí cantar Hello, una canción solo para bailar a su ritmo. En este baile hice que esos dedos siguieran su curso más rápido. Mi padre pregunta, ¿qué canción es esa? Y yo le digo que me la inventé sobre la marcha, provocando en él una carcajada cremosa. En la canción había una palabra que marcaba toda la diferencia del mundo. Fregadero. Cada vez que la pronunciaba, me dejaba con la boca abierta. Húndete, repetía, y mis dedos entraban hasta el fondo. Fue entonces cuando dejé el móvil y metí la mano derecha en el jardín del castillo. Cerré los ojos y saboreé cada milímetro de nervio que cruzaba el espacio hirviente entre mi lengua y el paladar. Mi cerebro gritaba, «Estoy amando a mi padre. Estoy amando a mi padre. Qué placer indescriptible, inconmensurable». No dijo nada. Sabía que estaba haciendo lo correcto. En el momento en que dejé que se me llenara la boca, fue como si le hubieran apuñalado, asustado. Se congeló, se derrumbó. Lo reinicié. Hice un antes y un después de su existencia. Su mano izquierda se posó pesadamente en mi nuca y me pidió, por todo lo más sagrado, que no parara. Y era obvio que no iba a hacerlo. Era mi momento de brillar.
Ni siquiera yo sabía que era tan bueno. No dejé que mis dientes lo tocaran ni una sola vez. A veces dejaba que mis labios se apoyaran en el jardín durante varios segundos. La punta de la torre se perdía en algún lugar entre mis carótidas. Mientras tanto, dos de sus dedos buscaban refugio, aventurándose en la calidez de aquella hendidura que yo siempre llevaba suave y aterciopelada. Toda la tomadura de pelo era muy tensa y, como sé que papá no es de los que se descojonan, de vez en cuando sabía que era cuestión de segundos que me bebiera la más preciada de las leches. Lo que de verdad me dejó helado fue lo que se avecinaba. La explosión, la pantalla en negro, y lo supe. Un golpe seco, como el de un oso, se apoderó de toda la casa. No fue solo un alivio, sentí más bien el deseo de toda una vida de salir de aquel canal, de encontrar mi saciedad. Y efectivamente, me estaba entrando hambre. Había hecho la comida, pero no el postre. Menos mal que papá tenía uno para mí, muy espeso y cremoso, nutritivo y lleno de proteínas. Que por supuesto no dejé pasar. Yo no lo vi, él no lo vio. Estaba todo en su sitio. El hombre empujó. Puso todo mi pelo entre su mano y una desesperación que duró unos 12 segundos. Fue muy intenso, más de lo que puedo describir. La hinchazón que duró entre mi boca durante este periodo ni siquiera me permitió mover la cabeza para coger la última gota. Después de eso, papá se desplomó en el sofá, derrotado, vencido, casi muerto, con la barriga llena y la bolsa vacía. Había hecho un gran trabajo. A los pocos segundos se quedó dormido, destrozado. Seguro que fueron los 12 mejores segundos de su vida. Con él tumbado, prácticamente muerto, bajé la barriga, me llevé la mano izquierda a la fuente, saqué un poco de lo que producía y la subí un poco. Ahí me entregué toda, aún muy rápido, temblando y gritando. No me importaba si alguien me veía desde la ventana en esa situación. Seguro que les encantaría. Verían fuera todos los restos de pecado y hasta verían lo buena hija que soy. Me dormí muy rápido cuando me relajé. Me desperté al anochecer, sudorosa, y mi padre me había llevado a la cama. Nunca hablábamos de ello, pero todos los días veíamos juntos la televisión de la misma manera. Él nunca decía cuándo quería, como tampoco lo hacía yo. Simplemente nos aferrábamos el uno al otro y dejábamos que sucediera.